Casi escondido tras las vigas de madera que sostenían las viejas casas, Antón miraba cómo los demás niños del pueblo jugaban con una pelota de goma azul en medio de la plaza. Hacía tanto frío que se helaba el agua en las fuentes y los niños corrían y saltaban más por entrar en calor que por perseguir la pelota. Los viejos del pueblo decían que nunca había hecho tanto frío como en aquel invierno y que jamás había habido tanta nieve en las montañas como la que se veía esos días desde allí abajo. Una tarde de finales de 1984, Ebel Botero me invitó a la librería Aguirre y allí me presentó a Aura López, una mujer menuda, de ojos ardientes y sonrisa melancólica. Aurita era librera, columnista en la prensa local y locutora en una emisora cultural. Amaba la poesía y la recitaba con voz hermosa y con una gracia y una soltura admirables. Su amabilidad, su bello y acariciante timbre de voz y su riquísima cultura literaria me conquistaron. A veces yo coincidía en la librería con Alberto Aguirre, su propietario. Alberto tenía melena canosa y la mirada perspicaz y pura de un niño. Al igual que Aurita, Alberto creía en la autoridad y dignidad de la palabra y a través de sus columnas de prensa manifestaba su solidaridad con los que sufren miseria y opresión. Una gran lectora y una apasionada de las palabras bellas, que coleccionaba en un cuadernito de cubiertas rosa, como un joyero que atesora sus piedras más raras. Allí encontré palabras deliciosas y henchidas de sabor como mandarina o pomarrosa, desbordantes de vocales como aurora o araucaria, palabras como ultramar que saben a océano o como samovar o centina que me repetía por el placer de oírlas. Aura María López Posada nació el 8 de febrero de 1933 en Venecia, Antioquia, y siendo aún una bebé fue llevada a Yarumal. Por eso se le reconoce como oriunda de ese municipio del norte de Antioquia. Allí transcurrió su infancia y sus primeros años escolares. A los 12 años su familia se trasladó a la ciudad de Medellín, donde ha pasado el resto de su vida. Desde muy temprano, su padre Germán López, notario liberal y gran lector, le empezó a llevar libros a la niña Aura. Esa fue su entrada al maravilloso mundo de los libros, los escritores y las librerías, que la han acompañado durante toda su vida. Hay 3 escritoras y un poeta que han ejercido una poderosa influencia en la formación de Aura: Gabriela Mistral, Simone de Beauvoir, Virginia Woolf y Pablo Neruda. Desde sus 16 años hasta hoy, cuando tiene 81 años de edad, ha desarrollado 2 actividades que, según la filósofa alemana Hannah Arendt, son fundamentales: ser socialmente productiva y participar en la acción social y cultural. Ha mantenido una actitud crítica porque, de acuerdo a sus propias palabras, siempre hay que estar contra el sistema que quiere dominar a la humanidad. Aura López ha sido columnista de opinión en los periódicos El Colombiano y El Mundo de Medellín. Manejó la librería Aguirre durante más de 40 años y ha trabajado en la radio durante buena parte de su vida. Hasta la muerte del crítico y escritor Alberto Aguirre fue, durante 60 años, su aliada y compañera. Además, ha sido gestora cultural del Museo de Antioquia, el Jardín Botánico y la Cooperativa Financiera Confiar. Ha publicado los siguientes libros: Historias, editado por el Museo de Antioquia en el año 2004, La Escuela y la Vida, editado por la Fundación Confiar en el año 2006, Mujer y Tiempo, coeditado por la Fundación Confiar en el año 2010, y El Peñol, Crónica de un Despojo, editado por la Fundación Confiar en el año 2011. Porque lo primero que se me viene a la cabeza y al corazón, yo creo pues que como es que es los sentimientos, en fin, es la casa de la abuela, de los abuelos. Una casa como todas las del pueblo, que eran un zaguán grande que tenía a los lados ladrillo y piedrita menuda en la mitad. Eso me encantaba mirarlo a mí porque me daba un aire de como de cosa bonita.
que había ahí en el zaguán. Y luego había otro patio donde estaba el lavadero. Esas casas todas tenían dos o tres patios, y las alcobas estaban por un lado, el piso aquí entablado, y digo más especialmente el solar, porque en la mente de esta niña que yo fui y que queda todavía ahí es el solar. Ese era mi reino, mi mundo era el solar. Y el solar tenía una tapia. Eran esas casas que uno ahora no las concibe. Es que esta tapia que comunicaba con aquella otra casa era bajita, porque es que no había ladrones, no existían todavía los ladrones, no. En el muro que nos separaba de la otra casa, volaban desde arriba dando vueltas y vueltas, y yo boca abajo, la niña ya acostada, dando vueltas, y eran los gallinazos. La niña fascinada con el vuelo de los gallinazos. Yo quería volar como los gallinazos. Puede que a alguien le diera risa decir una niña, yo quisiera volar como los gallinazos. Y eso es una cosa tan trascendental en ese momento de esa niña que quiere volar como los gallinazos. Entonces, mi hermana, yo tenía una hermana, yo tenía por ahí 7 años, y mi hermana Berta me llevaba 1 año, 8 años, ¿sí? Entonces, ella entró al solar donde yo estaba, y yo vi unas hojas, eran unas hojas enormes, y yo dije, ay, qué dicha yo volar como los gallinazos. Entonces entró mi hermana en ese caso, en ese momento, y ella me dijo, quitó las hojas de la mata, y yo las corté para ponérmelas de alas. Entonces yo cogí las alas y ella me las amarró. Esto que podría ser gracioso, o que es gracioso, hasta para reírse de pronto, pero para esa niña era cumplir su deseo más grande, que era volar como los gallinazos. Ella me amarró las alas aquí como en cruz quedó allá. Entonces yo subí a la tabla última de esa y me incorporé así, me alcé un poquito, y en ese momento emprendí el vuelo. Es que era volar, es que no era quedarse por ahí atisbando los gallinazos, que lo era casi todos los días. No, esta vez era volar sobre los gallinazos. Yo me tiré y quedé acostada boca abajo sobre la tierra pisada que estaba ahí. La boca reventada, la sangre en la cara. Me va a regañar mi mamá o me va a matar. Ya, cualquiera de las dos cosas, me imagino. Este era de matar, pues. A ver, ¿qué pasó? Berta era mi hermana. Ah, no, pues que Aura se cayó porque es que ella quería volar como los gallinazos. Y dice, ¿cómo? Bueno, vino el regaño horrible. Entonces llamó que le trajeran un poquito de una toalla, estregando, pero no era con suavidad. Toda la cara estaba llena de sangre, pero no era porque la boca se había reventado en la caída. Mi papá era un hombre muy especial, inteligente, y escribía poesía. Él se formó en Anorí, y en Anorí, por lo que él me contaba, se dieron grupos de intelectuales y de gente muy interesante.
Y allá él empezó a escribir poesía en Anorí. No se había casado ni nada, que eran unos poemas muy bien escritos, no eran de alta poesía, pues como uno podría decir, pero qué sobriedad. Él era notario. Mi papá era un hombre que leyó toda la vida. Y es que hay que advertir que Yarumal era un pueblo muy importante del norte de Antioquia, donde había realmente un mundo intelectual. Esa es una de las cosas que han sucedido en Colombia, en este caso Antioquia. Él era un intelectual y había varios intelectuales y había mucha lectura. Las maestras de allá, mi mamá era maestra allá, todas eran lectoras. Un hombre que se llamaba Pedro Pablo Betancourt funciona o se menciona todavía en la historia de algunos pueblos, en la historia cultural. Y él reunió a un grupo de maestras de Yarumal, de maestras inteligentes, y se formó un grupo de lectura con este señor. Y por eso mi mamá leyó mucho y yo también. Entonces en la casa siempre había libros, siempre. Y me encantaba coger los libros, aunque yo no entendía muy bien, o en fin, pero era un libro. Y por eso les digo que andaba de libro debajo del brazo. ¿Y cómo les parece que se me aparece un día? Me llevaba varios libros de poesía y me llevó un día el libro de Juan Grillín. Era de un escritor antioqueño y entonces en el libro, en la carátula, estaba Juan Grillín montado en el pájaro hacia allá arriba, en la carátula. Yo nunca olvidaré esa carátula de ese libro, ni olvidaré nunca las aventuras de Juan Grillín. Y yo leía un pedazo de Juan Grillín y volvía y lo leía para que el libro pues también durara más. Tenía otros 2 libros tal vez, ahí los tenía en la cama y volvía y los miraba y volvía y los miraba. Era una belleza, como recurrir a los libros ya como a estar con uno, ¿no es cierto? A mí me gustaba que supieran que yo leía. En el colegio me fui un día con mi libro debajo del brazo. Entonces me saludó la maestra. Aura, ¿cómo estás? Y allá estaba ¿y qué llevas ahí? Dijo una de las alumnas. Pero con un tono que todavía lo recuerdo, siendo mío. Un libro. Ay, como quien dice, es que yo quiero que ellas sepan que yo leo, que yo tengo un libro. Y el libro era mío. Todo el grupo soltó la carcajada. Sí, ahí están retratados a los adultos, les pareció una cosa graciosa, que no lo era. Ella lo dijo desde su modo de ser. Para ella era un orgullo decir que eso era un libro. Y para ellas fue algo muy gracioso, porque como lo dijo un niño, y los niños dicen todas cosas graciosas, ellos se murieron de la risa. Mi mamá era maestra pues allá, era la directora de la escuela de niñas. Pero ella siempre quiso que nos viniéramos a Medellín, como para que pudiéramos educarnos, pues también, pero aquí en fin, era como un deseo de esta persona que aunque allá en Yarumal ella siempre pensaba que allá pudiera haber un horizonte mejor en Medellín. Y así fue, la trasladaron de maestra aquí a Medellín, solicitó su traslado y estuvo trabajando aquí en Medellín mucho tiempo, como hasta el año
5:46, sí. En la escuela del Bosque. Que le dice mi mamá a mí. Me dijo que le está pidiendo al niño Jesús y le dije yo que me vuelva hombre. Eso puede dar risa, pero es terrible. Y muestra que soñaba esa niña, salir de esta cáscara, no como decir, no dice ella no ser mujer, es que dice ser hombre. Se dice en Freud la envidia del pene, lo dice Freud, que significa todo ese mundo masculino que la niña o la joven, o como en la formación, envidia, de no ser hombre. Eso es interesantísimo, pero ya caímos pues en el psicoanálisis. Sí. Mi primera maestra se llamaba la señorita Luzmila. Tenía una voz, un timbre de voz que yo lo recuerdo aquí, en mis oídos, aquí. Uno cree que uno no recuerda un sonido y lo recuerda. Yo lo recuerdo exactamente. Y yo siempre pensaba, ay, qué dicha uno hablar como la señorita Luzmila. Es que ese era un colegio muy especial. Y yo me volví la lectora del colegio. La lectora del colegio y leía con toda firmeza y hacía estas puntuaciones. Sí, ahí empezó mi vocación de lectora. Campesina, no le pides perdón. Allá pusieron una emisora. Ya desde aquí veremos, pensamos o decimos una pequeña emisora. No falta una persona en los pueblos como que es un poquito de avanzada y quiere, por ejemplo, poner una emisora en Yarumal. Entonces fundó la emisora, allá leían cosas en la emisora, saludaban a todo el mundo por la emisora, pero del colegio nos llevó a un grupo, la señorita Luzmila, a la emisora. Entonces ella dijo, bueno, Aura, que nos diga una poesía en el micrófono. O sea que ahí empezó mi mundo de locución. Y a mí me pusieron a leer. ¿Y cómo les parece que eso sí es una cosa hermosa de mi vida y como privilegiada? Ahí la maestra que teníamos nos leía poemas de Gabriela Mistral y fui pasando al micrófono. No me tembló la voz, nada. ¿Cómo es que yo tengo el origen de Gabriela Mistral en una niña de 6 años en Yarumal? Entonces, claro, Aura leí a Gabriela Mistral. No le hace que les diga pues lo que era de Gabriela Mistral, que todavía lo tengo en el alma. Decía, madre, madre, tú me besas, pero yo te beso más. Como el agua en los cristales, son tus besos en mi faz. El estanque copia todo lo que tú mirando estás, pero tú en los ojos copias a tu niño y nada más. Los ojitos que me diste, yo los tengo que gastar en seguirte por los valles, por el cielo y por el mar. Háganme el favor. Gabriela Mistral, Aura en Yarumal. Primero tendríamos que remontarnos a una época del año 59 tal vez, de una fiebre que hubo por el ciclismo en Colombia entera y en Antioquia en especial. Los corredores de ciclismo eran héroes y se recibían aquí al llegar como héroes. Y yo, que siempre había anhelado ser ciclista, pues, y ya había empezado a trabajar, ya tenía cómo comprarme una bicicleta. ¿Con quién practicaba el ciclismo? Con los muchachos de la cuadra. Ellos y yo formábamos el grupo.
Entonces entrenábamos, como llamábamos allá, los asfaltados. Pero además acabé pateando balón con los muchachos de la cuadra. Esa es una cosa. Ya, y uno no puede culpar a mi mamá. A mi mamá le aterraba. Las reuniones de los muchachos eran ahí, al pie de mi puerta. Parecía una cosa un poco molesta, repugnante tal vez, o no tan exagerado, que una jovencita estuviera hasta las 10 de la noche pateando el balón con los muchachos de la cuadra. Entonces yo adquirí algo muy bello, que era alternar con los hombres en un terreno de hombres. Entonces yo siempre he pensado de mí que tengo algo de masculino, cosa que aprecio mucho y que sería muy saludable que cada mujer pudiera pensar en eso, sentir que nos hace falta el otro elemento. Yo vivía con mi mamá y con mis hermanas en una casa por allá, por Neiva. Neivas, conocen por ese lado como del Prado para allá. Ella siempre, dijéralo o no lo dijera, estaba insatisfecha de mí. Aura, ay Aura. Es que, no Aura, por Dios, es que Aura, sí, Aura. Y ese tono quería decir todo lo que ella creía que era Aura. Y ella tenía razón, porque éramos muy distintas. ¿Saben una cosa? Inteligente, pero mucho. La inteligencia de mi mamá, eso era uno de sus peligros, porque yo tenía que tratar con ella y ella era muy inteligente. Entonces ella sacaba llamémoslo sus armas, con mucha inteligencia. En todo caso, no nos entendíamos. Y eso es una cosa trágica en dos personas que viven juntas y que son madre e hija. Yo decía, yo me voy a ir de mi casa, pero ¿cómo le digo a mi mamá? Ustedes no me van a creer, yo pensaba en eso siempre. Y yo decía, ¿y esto cómo va a ser aquí? Esto se va a armar aquí una cosa horrible. Pero yo me voy a ir a vivir sola. Mamá, yo he pensado, pero estaban mis hermanas también ahí, yo he pensado como irme a vivir a una pensión. Eso ya sonaba distinto, una pensión. Y me dice, pero yo era así, ir a vivir a una pensión. Ay, como quien dice, Dios mío, los segundos que transmitieron, que traspasaron hasta que ella contestó, dijo, pues a mí me parece muy buena idea. Oiga, yo me desmayé, pero del susto. Y dije, pero claro que vendrá a visitarnos. Ah, pero claro, mamá, que vengo por aquí. Y ella me visitó como 2 veces allá en la pensión. Ella era para ver bien dónde estaba Aura. Sí, eso era ella. Había aquí en la playa una casa grande, hermosa, de patios, y había un espacio para aprender a hablar y para gente que le gustara la idea del teatro, o en fin. Y mi amiga y yo éramos muy noveleras de todas esas cosas, de todo lo que veíamos, pues, de teatro, de algo. Y entonces vimos que había y que podían inscribirse allá, hacer una, no carrera, pero estar allá. Pues me fui con mi amiga. Llegamos y entonces nos hicieron leer a ella y a mí un texto, pues. Y yo leí mi texto. Entonces, ay, tan bello que era un locutor de La Voz de Medellín. Nos conocimos allá y estuvimos toda la vida allá en RCN. Leí y él me dijo, ya, no delante de todas allá, no, pero usted tiene una voz maravillosa, maravillosa. Tenemos que hablar para ver qué otras cosas hacemos. Ay, ¿qué es esta dicha?
Bueno, entonces él era locutor en RCN, una voz divina, divina. Y entonces me dijo, yo voy a hacer en estos días, voy a empezar un programa de poesía, ¿cómo les parece? En RCN. Y allá me llevó de una. El programa duró meses. Se llamaba Antología de la Poesía Antioqueña. Llegué, yo creí que me iba a morir del susto, nada, me fue divino. Cada 8 días se hacía el programa, él lo dirigía y yo leía poemas de autores antioqueños durante mucho tiempo. Pero ya con eso me quedé en RCN de locutora, sí, y hacía muchas cosas allá. Y ahí salió todo lo mío de locutor. Yo tenía 16 años. Había empezado a trabajar de 16 años. La librería Continental en Junín, siempre. Y en la vitrina había un libro, eran los versos del Capitán, y ahí mismo pregunté cuánto valía, y ya no sé cuánto valía. Y al otro día volví a ver si estaba todavía ahí en la vitrina, y lo compré. Y qué felicidad la mía, con los versos del Capitán, y ahí conocí a Neruda. Todos los poetas míos me llenan, claro, porque es que uno tiene sus poetas, como quien dice, mi rosca, pero grande. Sí, yo supe entender ahí una gran poesía, un gran poeta. Y claro, yo compraba libritos y todo, pero no tenía muchos libros y de poesía tenía poco, más bien. Y ahí empezó mi relación con Neruda. Hay más altas que tú, más altas. Hay más puras que tú, más puras. Hay más bellas que tú, más bellas. Pero tú eres la reina. Cuando vas por las calles, nadie te reconoce. Nadie ve tu corona de cristal. Nadie mira la alfombra de oro rojo que pisas cuando pasas. La alfombra que no existe. Y cuando asomas, suenan todos los ríos en mi cuerpo, sacuden el cielo las campanas y un himno llena el mundo. Solo tú y yo, amor mío, lo escuchamos. ¡Ay! Con aplausos y todo, pero es que es bello poema. Esa fue también una puerta maravillosa, una puerta a la que no conocíamos muchas de nosotras, sabíamos de ese nombre. Me asomo a la librería y ¿qué veo en la vitrina? Memorias de una joven formal. Y arriba una niña hermosa, una niña bella, con un lacito aquí como del pelo, el pelo indio aquí, le caía hasta aquí, su pelo indio, y ella como medio asustada, pero la belleza de carácter. Yo tengo el libro todavía y empiezo a leer a Simone de Beauvoir. Esa mujer, una joven de la alta clase social francesa, ella en la universidad, donde además se conoce con Sartre nada menos. Y esa mujer, esa joven formal, ávida de lecturas, de hablar, de discutir allá en el sitio, en los salones, en todo, discutir. Y ahí se fue formando Simone de Beauvoir. Yo empecé ya pues a leerla, y como en tener esa noción del mundo desde una mujer,
Siempre se ha mirado el mundo desde el hombre. Los escritores, uno siempre dice los escritores, ay, qué dicha conocer los escritores, no decimos las escritoras, siendo que además las hay. Entonces nos cambió la norma de lo femenino y masculino. Eso es una cosa maravillosa, porque esa mujer tenía esa característica, esa convicción de que ella no hacía división entre femenino y masculino. Lo que yo apenas empecé como a aprenderlo después, que yo digo, somos personas. Eso es como lo más profundo. Ahorita tiene una disposición y una actitud de vida de, bueno, primero ella fue su decisión de vida, de ser escritora, de ser lectora, y como decimos, los artistas tienen otro ritmo. El ritmo de los artistas no es el ritmo de una persona común y corriente. Hombres y mujeres con que ella se encontró en la literatura, por ejemplo, cuando ella dice me encuentro con Simone de Beauvoir, y Simone de Beauvoir me despertó como mujer en estos asuntos, y cada uno de los escritores que ella adora, yo creo que es la lectura detenida, pero también las circunstancias de país y también los encuentros con Alberto Aguirre, con el nadaísmo y muchas otras situaciones. Yo sí creo que fueron configurando una mujer absolutamente sensible, una mujer profunda. Esa palabra la repite ella muchas veces, inclusive en las conversaciones. Lo más profundo en la relación de ella con Alberto, lo más profundo en su literatura, lo más profundo es también detenerse y mirar el hombre y mujer común y corriente de la calle. La verdad, yo he descubierto inclusive en los últimos meses, creo que he descubierto más el centro con los ojos de Aura López que con los mismos ojos míos. Ay, les cuento cómo me conocí con Alberto Aguirre. Esta es la, para la, ¿cómo se dice? La que de las 3 de la tarde, la novela de las 3. Un día oí decir que aquí en Medellín había un cineclub. Y yo dije, un cineclub, qué interesante, debe ser allá como cosas de club, claro, de cine. Y averigüé, un compañero mío de la emisora me dijo, yo conozco el director. El director es Alberto Aguirre, llámalo, y lo llamé. Teléfono, Alberto Aguirre. Buenas tardes, yo soy Aura López, que de la Voz de Medellín, trabajo en RCN, en la Voz de Medellín. Y me dice, sí, claro, yo la he oído a usted. Ah, sí, ¿cómo así? ¿Ve? Bueno, entonces le hice la entrevista. Le hice una entrevista, yo hacía muy buenas entrevistas, siempre a gente con cosas para decir. Y desde que empezó a hablar, dije, por Dios, ¿qué es esto? Hasta me asusté. Y digo yo, no, pensé, ay, qué hombre tan inteligente, pero así en este tono, qué hombre tan inteligente. Y claro, pues, a mí me encantaban los hombres inteligentes, muy poquitos además, pues, pero bueno, Ave María, qué hombre tan inteligente. A los pocos días nos sentamos también ahí a tomar el cafecito, y entonces me dice, no, es que yo, hablando de eso que uno habla de que es uno y que si trabaja de no sé dónde, yo tengo una librería. Y le digo yo, ¿cómo? Pero así, ¿usted tiene una librería? Sí. Ay, usted sí sabe una cosa, he soñado toda la vida, le dije toda la vida, en trabajar en una librería. Y me dice, pues váyase a trabajar a la mía. Y le digo yo, pero esto es todo textual, como que se los estuviera leyendo de allí. Textual. Y le digo yo, pero es que yo estoy hablando en serio, le digo. Y él dice, pero es que yo también estoy hablando en serio.
Y así empezó todo. Esa es la entrada. Sí, y ahí empezó todo. Yo lo primero que hice cuando empezó la librería fue quitarle el nombre. Decía arriba, Librería Horizontes. No, pues es que horrible. El nombre espantoso, Horizontes. Y ahí ya quedó Librería Aguirre. La librería se volvió un encontradero de gente pues que le gustan los libros, que en fin. Y entonces Alberto empezó a manejar su librería sin tener idea, pero idea de cómo se maneja un almacén, porque es que una librería es un almacén de libros, en este caso. Y tenía un compañero ahí que conocía, que le colaboró, en fin. Pero eso duró muy poco, ya cuando nos conocimos. Aurita siempre se encargó de que la librería produjera lo suficiente para Aguirre y para su familia. Entonces, pues era yo siempre vi eso con estupor y con admiración, porque Aurita no hubo nunca ni el menor interés, ni el menor resentimiento, nada, solamente devoción y amor por Aguirre. Era una cosa muy, muy rara. Y Aguirre le pagaba también solamente con devoción y amor. Para él Aurita era un ser absolutamente extraordinario, que lo es. Esa sensibilidad de Virginia Woolf, la sensibilidad, casada con un hombre interesante, se advierte sutilmente, tal vez posiblemente es una forma sutil, pero lo era. Ella, Virginia, no era bienvenida en el círculo de su marido y de sus amigos escritores, no. Y ella lo sabía, lo sentía. No nos preguntemos por qué, porque lo sabemos. Es que ella era la mujer. Además, agregado a eso, una mujer que escribía bellísimo, bellísimo, una gran escritora que penetraba el mundo. No era escribiendo cositas bellas por allá, no. Hondo. Eso era Virginia Woolf. Y tenía ese grupo de hombres ahí al lado, sí. La miraban como que es peor que mirarlo a uno con complacencia, como quien dice, Virginia tan bella, tan inteligente, y escribe, ¿no? Es escritora, pero nunca detenerse profundamente en ella como escritora. Ella decía, para referirse a esto de una habitación propia, que toda mujer debía tener, toda mujer, dinero y habitación propia. Fíjense, yo tengo dinero porque trabajo en confiar y habitación propia en el huevo. Miren eso. Y es verdad, es bello. Miren, yo me hice a mi habitación propia y no es fácil. No porque era en el huevo, no, ni mucho menos, pero era porque era salir de la casa, irme a vivir aparte. Pero llegamos allá con la mirada del turista. Eso es lo que hay que rescatar, la llegada del turista. Ah, esto es el Peñol. Ah, esto es lo que van a inundar. Ah, sí, entonces subimos por allá, listos, mirando las casas. Entramos a muchas casas de ellos. Pero siempre en esos momentos, como puros turistas, ya descubriendo, a ver, pero luego viene la cosa verdadera, cuando ya empezamos a ver qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? O lo que va a suceder. ¿Qué va a pasar aquí con todo esto?
Y hay que destacar ahí, yo lo tengo aquí en mi escrito, es que mi libro es muy completo, es un diario, pero fueron los sacerdotes del Peñol los que hicieron posible que el Peñol pudiera subsistir. Eso es una parte fundamental, fundamental. No eran unos sacerdotes, pues allá toda esa región es muy religiosa, y en el Peñol se dieron unas cosas raras en un grupo de sacerdotes que se preocupan mucho por la cuestión religiosa, pero empezaron a mirar el problema que se le estaba viendo al Peñol de desaparecer como pueblo, y de que estaban las empresas públicas de Medellín alerta para no tener que hacer un nuevo pueblo, que eso era. Y toda esa conciencia que se creó allá fue creada por los sacerdotes del Peñol. Vea usted lo que es la vida, que uno dice, sí, los curas, los curitas. Ellos fueron los que se pararon donde tenían que pararse, desde su condición de sacerdotes, pero fue la razón por la cual se hizo otro pueblo en el Peñol. Y ya había habido comentarios por allá de gente, no, eso se hace un pueblito más pequeño allá arriba, y un buen pueblo ahí. No, eso no es, porque también entendimos que no se trata de trastear un pueblo. Usted cuando trastea un pueblo, trastea el alma de ese pueblo, el recuerdo de ese pueblo, las cosas que decía la gente con las que ya acabamos conversando tanto. Saber que a mí me bautizaron en esta iglesia, eso era una cosa, la que más le dolió al pueblo fue la cuestión religiosa, a lo que más adherido está una población de tan pueblo como el Peñol, como todo ese oriente, mejor dicho. Y nosotros tuvimos la ocasión o la oportunidad o lo que se llame de llegar un buen día a ese pueblo, decir, es que esto va a ser inundado. ¿Cómo será la inundación de un pueblo? Empezamos a andar por ahí, por los bordes, por todo. Y lo primero que hicimos fue entrar a la casa cural, Alberto y yo, a la casa cural. Nos saluda el párroco. ¿Cómo están? Bien, pueden seguir. Muchas gracias. Empezó la amistad con el párroco y siguió la amistad con todos los sacerdotes. Y ellos entendieron la actitud de nosotros, porque podrían haber pensado, pues, alguna cosita por ahí, una luquita. Nada, nada. Nos brindaron la casa cural para dormir allá. Alberto y yo dormíamos en la casa cural. Me acuerdo que a la casa cural llegó una vez, no me olvido nunca, estaban los padres ahí. Padre, ¿cómo es? Ya llegó el doctor de los campesinos. Ya llegó el doctor de los campesinos. Y nos esperaban allá. El alcalde, magnífico, nos recibió, pero muy bien. Y seguimos colaborando con ellos para todo, para todo. Yo empecé a llevar un diario. Este libro lo hice con base en mi diario que llevé, en el diario. Sí, fue bella esa experiencia. Yo llegué aquí al sector del Huevo el 1 de septiembre de 1970 y monté mi peluquería. Por aquí era totalmente residencial este sitio y con el tiempo fueron haciendo desocupar muchos locales de primer piso y montar negocios y se fue comercializando esto. Y llevaba aquí yo unos días cuando un día se apareció Aurita López con un caballero y este caballero después me enteré que era Alberto Aguirre, su gran amigo de toda la vida. Pero el Huevo es tan interesante que luego parece hecho por aparte
y que no tiene nada que ver con el centro, sino que se fue conformando así y se abastece a sí mismo, y la gente que está en el Huevo pues casi nunca va al centro de la ciudad. El Huevo en realidad no pertenece al centro de la ciudad. En el Huevo se configuró una cosa muy de allá, increíble, increíble. Quedó configurado por la misma manera como se hizo los arquitectos. Y al mismo tiempo el Huevo es como un pueblito, como un pueblo. Nos conocemos todos y todos sabemos cosas de los otros. Hace poco se enfermó uno que es peluquero, se enfermó muy grave, lo llevaron a la clínica y bueno, estuvo allá, fuimos casi todos a visitarlo, a ver cómo estaba. César se llama, César, tiene su peluquería muy bien montada, César. Y él vivía con su hijo, un muchacho muy querido, y el hijo iba donde él y traía. Entonces, cuando le dieron de alta ya en el hospital, ya ni sabíamos, sino que el hijo nos contó que ya, como decir, como soltaron a mi papá de la cárcel, y ahí mismo todos a la puerta, oíste, y todos saludábamos, y César por la ventana, saludándonos a todos. No, yo decía, esto no sucede sino en el Huevo. La felicidad de que él salía ya y que estaba aliviado, en fin, pero los que estábamos allá abajo hicimos toda la recocha del caso y le alzábamos la mano y él en la ventana todo elegante. No, las cosas de Huevo son increíbles, increíbles. Aura nunca se quejó de su cojera, nunca habló de eso, nunca para ella eso fue un problema. Para Aguirre más. Yo me acuerdo ahorita tratando de convencer a Aguirre de que usara un bastón cuando ya tenía 80 años y Aguirre rebelde a no usar jamás un bastón como una muestra pues de debilidad, cuando ahorita llevaba 50 años usando bastón. Un bastón hermoso a propósito tiene ahorita, que le regaló doña Eva Staton. Uno lo coge y es un bastón firme y ligero a la vez, que es como la cualidad del arte cuando es bonito, lo que no pesa y al mismo tiempo resiste. Ahorita es así, como ese bastón de ella, una persona ingrávida, como que no pesa, frágil, que parece que se fuera a quebrar y con una fortaleza interior impresionante. Así es ahorita como su bastón.